¿Me dejáis que quitar? Cuando me digáis, empezamos. ¿Echáis de menos a alguien? Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria conjunta entre COCENFE Badajoz y la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Me acompaña fundamentalmente quien va a hacer uso de la palabra, que es Jesús Jumiel, presidente de COCENFE Badajoz. Me acompaña la directora gerente del SEPAZ, me acompaña la secretaria general de Arquitectura, Vivienda, Políticas de Consumo, la directora general de Arquitectura, a ver si no me salto a nadie, el presidente de CERMI y la presidenta de APN. Un tema para la convocatoria de hoy, que es presentar a la población la semana y el cartel de las personas con discapacidad que se celebra alrededor del día 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Miren, teniendo en cuenta el objetivo fundamental, que es conseguir la plena inclusión en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad, para las personas con discapacidad, las Naciones Unidas, en el año 1992, declaró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad a celebrar todos los años el día 3 de diciembre. El objetivo de la plena inclusión en la sociedad y la igualdad de oportunidades para todas y para todos es lo que marcan ese día y lo que deben marcar todos los días del año, pero ese día de forma especial. Son personas con capacidades diferentes. Son personas que lo que tenemos que hacer, aquellos que tenemos la responsabilidad política en este momento y aquellos que representan a las diferentes asociaciones, es luchar por sus derechos. Es por esto que el lema de este año sea "por nuestros derechos". Ese es el lema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Luchemos juntos porque se alcancen de verdad esos derechos y que de verdad, como aparece en el cartel, la accesibilidad impregne a los ámbitos de la educación, impregne al ámbito de sanidad, impregne al ámbito del empleo e impregne al ámbito de la formación. Esas son las herramientas más potentes que tenemos para hacer valer los derechos de esas personas que tienen diferentes capacidades. Es justo reconocer en este momento que se ha avanzado mucho en estos ámbitos en los últimos años, pero eso nos debe servir más como un aliento que como un descanso para seguir trabajando por romper las barreras que no son solo físicas, son barreras de todo tipo. La Junta de Extremadura no solo trabaja en la atención de esas personas con discapacidad, que podemos cifrar en Extremadura de 81.921 personas, es decir, un 7,54% de nuestra población, sino que trabaja por la plena inclusión de todas esas personas. Y así hay programas ya puestos en marcha. En sanidad tenemos el programa del paciente vulnerable para que las personas no tengan que esperar más tiempo de lo deseable para entrar a ver al médico o para entrar en una urgencia. Tenemos el Plan de Acción de Salud Mental y Discapacidad, porque se puede tener discapacidad y algún problema de salud mental que nos lleven a situaciones concretas de deterioro en la conducta. En la accesibilidad hemos puesto en marcha, de hecho significativo, 2 oficinas. Una que tiene que ver con la accesibilidad universal, que está consiguiendo los grandes retos de romper barreras, ya digo, no solo físicas, en el ámbito municipal, pero también en el ámbito regional, en el ámbito privado y en el ámbito público. Y otra que hemos puesto recientemente en marcha, como es la de la accesibilidad cognitiva, que nos permite que las personas puedan
adaptar aquellos documentos, aquella señalética que en este momento sea necesaria para entender mejor su entorno y para entender mejor todo tipo de documentación. La formación, hemos puesto en marcha centros especiales y centros ocupacionales. En educación hemos puesto protocolos para la atención en los colegios a chicos y chicas con necesidades especiales. Y en el empleo, en la última reforma que hemos hecho de la función pública, reservamos nada más y nada menos que un 10% de las plazas para personas con discapacidad, amén de los centros ocupacionales que hemos puesto en marcha. A la pregunta de si esto es suficiente, la respuesta es necesariamente no. Y en ello estamos trabajando en planes de acción que son los siguientes. Plan de acción de discapacidad y mundo rural, porque es ahí donde más barreras puede encontrar la persona con algún tipo de discapacidad. Discapacidad y mujer, porque no queremos que el hecho de ser mujer y de tener una discapacidad sea un doble motivo de discriminación negativa. Tenemos también el Plan de Acción de Discapacidad y Salud Mental y el Plan de Acción de Educación Inclusiva. Celebro, además, que tengamos un diálogo fluido con las entidades que aglutinan a las personas con discapacidad para escuchar empáticamente lo que nos quieran decir en el consejo creado para tal fin, que es el Consejo Extremeño de Personas con Discapacidad. Y celebro, además, que me hayan hecho esta invitación a que COCENFE nos invite a esta puesta de largo para esta Semana de la Discapacidad, porque la Junta de Extremadura quiere ser parte de la solución a este problema. Por eso invito y convoco a toda la sociedad extremeña a que participe en el día 3 y en todas las actividades que se celebren alrededor de ese día, que ahora les detallará Jesús Gumiel, y que sigan el lema de por nuestros derechos, porque todos, absolutamente todos, tenemos diferentes capacidades. Y ahora le paso la palabra a Jesús Gumiel y luego abrimos un turno de preguntas. Bien, buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero, agradecer a nuestro consejero y también a la directora gerente del SEPAD el respaldar esta campaña, el ir junto con nosotros pues, resaltando lo mucho que se está haciendo en el ámbito de la discapacidad y también pues, algo tan fundamental como para nosotros, que es la celebración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad en Extremadura. El lema es el que ha relatado nuestro consejero, nuestros derechos. Nos centramos en 5 ámbitos, hay algunos más, pero sin duda estos son los más relevantes, con la accesibilidad como eje transversal. Paralelamente al cartel que les hemos mostrado, que recoge esas imágenes a modo de ejemplo de esos 5 ámbitos, hemos editado otro cartel sin imágenes y con esos 5 eslogan. Ese cartel va a ser utilizado a partir de mañana en diversos centros educativos de nuestra comunidad autónoma, para invitar a los estudiantes, a los escolares, a que reflexionen sobre cada uno de estos derechos y, en torno a la Semana de la Discapacidad, del 27 de noviembre al 3 de diciembre, van a ir nuestros técnicos, los responsables de nuestras ONGs, junto con los alcaldes y concejales, para ver lo que los escolares han plasmado sobre cada uno de estos ámbitos. Por lo tanto, la campaña lo que hace es invitar a la reflexión y a que se impliquen directamente. Las actividades ya tenemos el compromiso de que se celebren en Badajoz, en Mérida, Navalvillar de Pela, Zafra, Zalamea de la Serena, Castuera, Don Benito, Quintana de la Serena, Fuente del Maestre, Cabeza del Buey, Villanueva de la Serena, Gébora, Guareña, Llerena, Montijo y Olivenza. Esos son los 16 municipios en los que se va a empezar y esos alcaldes y concejales lanzarán en torno a la Semana de la Discapacidad su mensaje
sobre lo que en el ámbito local, en el ámbito de las administraciones locales, están haciendo. A modo de ejemplo, y sumándome a las muestras que ha relatado el consejero, decir que en el ámbito de la sanidad hay un marco normativo muy importante que está amparando nuestros derechos, como es el MADES. Y como ejemplo de integración pura y dura tenemos lo que en el ámbito de la habilitación funcional se está haciendo en fisioterapia, logopedia o terapia ocupacional. En el ámbito de la formación, esa colaboración con el SESPE para la elaboración de esos requisitos de homologación accesible de los centros de formación e incluso la formación que le hemos dado a los técnicos del SESPE. Abundando más en un tema clave como es el empleo, junto con esa orden, la 11 de octubre del 2017, que convoca con 7 millones de euros la posibilidad de que se creen y se mantengan los puestos de trabajo en centros especiales de empleo, insistir en la Ley 9/2016 de función pública, con esa mejora hasta un 10% en la reserva de plazas, la mejora en promoción interna, en formación y en adaptación de puestos. Tenemos una medida que surge del ámbito legislativo, fue aprobada en la Asamblea con nuestra participación, porque nos citaron para comparecer en la Comisión de Administración Pública. Por lo tanto, hay una colaboración muy directa que tiene su traslación al Poder Ejecutivo, a la Junta, que la recoge en el Decreto 111/2017 de acceso al empleo público en Extremadura, que detalla cada uno de los preceptos contenidos en la Ley de Función Pública. Por lo tanto, se demuestra que cuando el Poder Legislativo y el Ejecutivo y las ONG trabajan juntas, nuestros derechos están amparados y lo que hace falta es llevar a la sociedad también que actúen en la medida de sus posibilidades. El eje central es la accesibilidad y aquí tenemos muchos ejemplos, sobre todo el avance que se ha dado en materia de accesibilidad en el patrimonio, hay muchos ejemplos, pero sin duda pues la inminente publicación vía decreto del reglamento de la Ley de Accesibilidad, que parte de la ley del año 2014 y cuyo reglamento vaya a recoger las cuestiones más técnicas, dimensionales, etcétera, ¿no? Y que sin duda va a marcar un antes y un después en lo que nuestra comunidad autónoma supone garantizar derechos vía accesibilidad. En definitiva, invitamos a la reflexión durante todo un mes para que se focalice el tema de nuestros derechos, porque sin duda existe mucha legislación, pero hace falta velar por su cumplimiento y todos tenemos mucho que ver en este tema. Nada más y muchas gracias. ¿Preguntas? Buenos días. Se hablaba de los chavales que en los centros de educación se les asocia la perspectiva que ellos tienen del mundo de la discapacidad. Sí. ¿A través de qué información cómo se va? Pues es este cartel con estos 5 apartados y a partir de ahí la visión que tienen ellos y cómo se podrían mejorar las cosas en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la accesibilidad, en el ámbito de la formación y en el ámbito del empleo. El objetivo que tiene ese, permítanme, entre comillas, juego que se hace con los escolares es, primero, sensibilizar, en segundo, que reflexionen sobre las diferentes capacidades y los problemas que pueda haber y, en tercer lugar, que sean capaces de arbitrar algunas de las soluciones que a ellos les parece que se podrían mejorar desde su perspectiva. Pero me refería a lo que es la forma de expresión concreta de los chavales, que va a ser a través de dibujos, a través de lo que son exposiciones orales, escritos o... Pues sería mayoritariamente escrito. Para eso se diseñan los carteles en blanco. Gracias. Este es el cartel en blanco. Pero también podría ser dibujo, quiero decir. Cualquier forma de expresión que invita a los escolares a la reflexión sobre este tema será bienvenido porque nos permitirá
que podamos tener su percepción, que es muy importante para nosotros. ¿Más? Sí, se ha hecho referencia a lo que es la educación, sí, pero también Jesús se ha referido a la sociedad en su conjunto, que es un paso que queda por dar. Sí. En ese sentido, ¿se nos olvida lo que, entre comillas, nos enseñan de pequeños? ¿O por qué cuando, vamos a decir, la sociedad no lo tiene tan interiorizado, como decía, las instituciones? Bueno, yo creo que esto es un esfuerzo que se hace. Si uno revisa el calendario de un año, hay días internacionales y días mundiales, prácticamente todos los días es el día de algo. Y esto nunca está mal. Con esto no queremos decir que la sociedad no esté sensibilizada con la discapacidad, o con esto no queremos decir que la sociedad no esté implicada con la discapacidad. Pero sí que debe haber un día de puesta de largo por el problema que supone la necesidad de adaptación de espacios en materia de accesibilidad, la necesidad de trabajar por una sociedad mucho más inclusiva, si puede ser, y siempre todos los esfuerzos que hagamos serán pocos. Es decir, eso no quiere decir que la sociedad no esté sensibilizada, pero sí que es bueno recordarlo de vez en cuando. Por eso se insiste en que haya estos días internacionales y estos días mundiales. Ahora, si me dice, nos vamos varios años atrás, la sensibilidad era la misma, no. Y no era la misma no por los poderes públicos, o no solo por los poderes públicos, sino porque las organizaciones, fundamentalmente de afectados, han hecho mucho porque la sociedad esté concienciada, sensibilizada y preocupada por cualquier ámbito de la discapacidad. Y así nos lo han hecho ver también a nosotros. Es decir, hace unos años, en el año 2003, no había marco de atención a las personas con discapacidad y hoy tenemos un buen marco de atención a la discapacidad. Es decir, yo creo que la sociedad va dando pasos, pero estos días nos vienen bien para acelerar el paso. Sí. Consejero, yo quería cambiar de tema y quería preguntarle, después de unos días en marcha de la nueva empresa de ambulancias, ¿cómo estaba la situación actualmente? Pues la situación actualmente es que muchísimo mejor que como empezamos, infinitamente mejor, lógicamente. Se han puesto muchos más recursos en lo que es la central de teléfono, con lo cual me informan de que la central de teléfono tiene bastantes menos posibilidades de colapsarse que los primeros días. Eso también se debe a que la gente ya va teniendo cierta tranquilidad. En todo este tiempo han estado aseguradas las urgencias y han estado aseguradas la atención. Ya el viernes estuvo asegurada toda la atención, con unos retrasos que eran mucho más razonables, de rehabilitación, de oncología radioterápica, que se dieron el primer día fundamentalmente. Los servicios que se vieron afectados eran rehabilitación, oncología radioterápica, consultas externas, fundamentalmente. Y quiero agradecer la comprensión de todos los pacientes por ese inicio, que no ha sido fácil. No hemos cogido las competencias, o la empresa no ha cogido las competencias en las mejores de las condiciones, y por lo tanto esto ha hecho también que haya habido ciertos retrasos que no han afectado en gran volumen a la actividad normal del Servicio Extremeño de Salud. Y quiero agradecerle a todos los pacientes y quiero agradecerle a las asociaciones que tienen problemas de salud renal, fundamentalmente las personas de diálisis, que como transporte programado han sido capaces de informar adecuadamente a sus ciudadanos de que el problema se estaba solucionando. A día de hoy los retrasos ya son mínimos los que se están produciendo. Se están circunscribiendo esos retrasos al ámbito de la rehabilitación y en determinadas áreas de salud, como podrían ser Llerena, Coria y Plasencia, y yo espero que a lo largo de mañana seamos capaces ya de poder tener muchísimo más normalizado, aunque ya prácticamente el 80% está solucionado de lo que fallaba la semana pasada, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que se puede declarar prácticamente que la empresa ha trabajado intensamente
para intentar conseguir que mejoren estos temas. Insisto, les agradezco mucho y le pido disculpas a los pacientes que han podido verse afectados en estos primeros días de cambio, y les agradezco mucho a las asociaciones que nos han echado una mano para explicarle a esos pacientes que hayan sido capaces de soportar algunos retrasos. Y quiero llamar a la tranquilidad. Nadie se está quedando sin tratamiento y nadie se va a quedar sin consulta y nadie se va a quedar sin diálisis y nadie se va a quedar sin su radioterapia si la necesita. Nadie. El SES será capaz de programar junto con la empresa lo que tenga que programar para poderlo hacer. Con lo cual, yo creo que ya las incidencias son muchísimo menos, como le había pedido a la empresa, como le había exigido a la empresa, y por lo tanto yo creo que en estas semanas esperamos que se llegue a una normalidad. Decirle, retrasos ha habido siempre y fallos de algún paciente ha habido siempre. A ver si es que ahora pensamos que es que en los 20 y tantos años de estar funcionando la otra empresa no había que llamar de vez en cuando a la empresa para decirle, oiga, haga usted esto o haga lo otro. Es decir, retraso ha habido siempre, porque es un servicio programado y en las miles de actuaciones que se hacen a lo largo de un día es normal que en el parte pues pueda haber algún fallo, pero una cosa es que haya algún fallo y otra cosa es lo que se produjo el primer día, que eran incidencias más generalizadas, y es por lo que le exigimos a la empresa que lo arreglase en 24 o 48 horas, y yo creo que ha cumplido razonablemente lo estipulado. E irá mejorando, por supuesto. Sí, a mí me gustaría saber en qué se va a traducir la Semana de la Discapacidad, con actos en las 16 ciudades, conferencias, actividades de algún tipo. Le voy a dejar a Jesús Gumiel, que es el alma mater de esto, para que se lo explique. Bueno, tal y como hemos adelantado, durante toda esa semana el foco de atención va a estar en las administraciones locales. Entendemos que hay mucho que decir en todos estos ámbitos, en el ámbito del empleo, porque están sacando convocatorias de plazas municipales e incluso insistiendo mucho en que esas plazas sean de personas con discapacidad, porque también están colaborando con nuestras ONGs en el ámbito sanitario, porque están destinando recursos a llevar a cabo actuaciones en materia de accesibilidad. Entonces, toda esa semana se va a centrar en que lo que los escolares de esos municipios entiendan, tienen que opinar sobre esta temática, va a ser recogido por esos ediles, por esos concejales, y se van a celebrar actos en esos centros educativos o en los ayuntamientos. Una vez que se recojan esos carteles, los alcaldes los van a exponer durante todo el mes de diciembre en el ayuntamiento, en la Casa de la Cultura, para que lo que han reflejado los escolares lo vean también los mayores. En algunos casos serán familiares de esos escolares y verán lo que esas personas de corta edad pues tienen que decir, y les cambiará un poco la perspectiva. Con tanta actividad que venimos haciendo ya más de 12 años, sensibilizando a escolares de centros educativos, de institutos y de facultades, podemos decir que ahora mismo el mensaje de la gente joven es mucho más contundente y más de normalización y de igualdad que de las personas más adultas. Por ello, seguimos utilizando lo que ellos opinan para concienciar a los mayores. ¿Más preguntas? Muy bien, muchas gracias a todos y a todas.